Está con nosotros Daniel Falconi, viceministro de Finanzas. Buenos días, le saluda Juan Javier Benedetti. Asumo, señor viceministro, que la eliminación del subsidio a las gasolinas tiene sus ventajas y también sus desventajas. Buenos días a toda su audiencia. Muchas gracias por la invitación para participar en esta entrevista. Claro, sin lugar a dudas, esta decisión que trae una revisión de un proceso que durante el Ecuador ha estado mucho tiempo en análisis, tiene cosas positivas y cosas que también requieren análisis de los diferentes actores de la gestión, tanto pública como privada, para entregarle a la ciudadanía respuestas que permitan mitigar los efectos que podrían ser negativos para la población. Bueno, sabemos que ya el decreto se va a firmar en los próximos días y desde julio, usted podría ratificar, desde julio entraría ya el nuevo precio de la gasolina extra y Ecopaís. Sí, en esta semana justo nosotros estamos haciendo coordinaciones dentro de las diferentes carteras de Estado para poder tener ya todos los informes que se necesitan y también tener ya las estructuras propias para los incrementos, para comunicar a todos los actores de la cadena de venta de combustibles y tener ya hasta tal vez el fin de semana hechas las reformas correspondientes y en el mes de julio tener ya los nuevos precios de los combustibles. Viceministro Falconi, bienvenido a Punto de Orden, un gusto saludarlo. Con respecto del manejo de los recursos públicos, se ha establecido, si es que estoy en lo correcto, que el nuevo precio a partir de julio, de darse ya el decreto para julio, de los combustibles Ecopaís y Extra es de $2.76 por galón y los ecuatorianos deberemos estar contemplando bien un incremento por el 5% de ese precio o una disminución del 10% de ese precio según fluctúe el precio internacional del petróleo. Ahora, en función de esa realidad, ¿cómo va a afectar al erario? Porque si bien esto es una disminución del subsidio, ¿cómo los deja a ustedes en la reducción de los recursos? Se ha dicho que son $600 millones lo que el Estado dejaría de gastar en el subsidio de estas dos gasolinas, y también se ha dicho que el incremento de las familias núcleos que recibirían el bono solidario sería de 40.000 y eso sumaría $300 millones. ¿Cómo esperan ustedes hacer ese desembolso y cómo está el manejo de la liquidez del Estado con respecto de este nuevo desembolso de $300 millones y si se haría a partir de julio, así como las compensaciones que mencionábamos al inicio del programa a las personas que se registren adecuadamente en la base de datos que oscilan entre 100 y $150 millones? Buenos días, muchas gracias por la pregunta. En efecto, parte de la estructura específica de este proceso es poder hacer una comparación con precios internacionales. En este momento, cuando nosotros realizábamos el cálculo, al compararnos con el precio internacional del WTI del crudo de Estados Unidos, el incremento que se había estipulado era alrededor de 26 centavos, lo que llevaría a las gasolinas a tener un precio de $2.72. Ese incremento de precios lo que genera es una mayor recaudación para las estaciones que tiene internamente el país y por tanto hacia el gobierno central. De alguna manera lo que nosotros estamos haciendo es compararnos con precios internacionales, cerrar el espacio que existe del subsidio y esa nueva recaudación que depende muchísimo del nivel de precio internacional del petróleo, pues sí va a ir cambiando en los siguientes meses. Puede subir o puede bajar dependiendo cómo se mueve el precio del petróleo y esta banda lo que permite es generar incrementos más suaves cuando los precios cambian mucho, pero por otro lado también tener un ajuste más rápido cuando los precios se contraigan. Entonces hay una posibilidad de incremento de 5% y una reducción del 10%, lo que de alguna manera ayuda muchísimo a controlar la inflación en nuestro país. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte de su pregunta, básicamente, en años anteriores, los valores que el Estado dejó de percibir por esa recaudación del subsidio estaban alrededor de 500 o 400 millones de dólares. La comparación para el año siguiente, lo que resta del año, dependerá un poco de cómo se mueve ese precio internacional, pero lo importante es que esas nuevas recaudaciones lo que nos permitirán hacer a nosotros es movilizar recursos de quienes ahora se encuentran beneficiándose de ese subsidio, que el 80% del subsidio actualmente va a personas que corresponden al 20% de la población que tiene mayores ingresos,
hacia este tipo de estructuras en los cuales uno puede apoyar a las familias que están entrando a los núcleos familiares que son beneficiarios del bono de desarrollo humano u otros bonos sociales, y también la compensación para los vehículos, taxis, camionetas comunitarias, tricimotos, que nos permiten de alguna manera contener el efecto de cambio de precios en los medios de transporte. Entonces, básicamente lo que haremos en esta primera instancia es, con la estructura del nuevo precio, tener nuevas recaudaciones y atender estos dos puntos específicos del incremento del número de familias dentro de los bonos que tiene el gobierno nacional, y la transferencia hacia lo que corresponde a los diferentes medios de transporte. Más adelante, conforme se vayan generando las recaudaciones, pues el Estado podrá ir apoyando a otros sectores que tienen atenciones sociales directas sobre la ciudadanía. Estamos conversando con Daniel Falconi, viceministro de Finanzas. Tengo entendido que eliminar la subvención a las gasolinas de bajo octanaje será el último ajuste para ordenar las finanzas públicas. En días pasados, señor viceministro, estuvo en estos micrófonos Gustavo Heiner, presidente de la Asociación de Productores de Alcohol del Ecuador. Afirmaba que subiendo el porcentaje de etanol en la gasolina de Ecopaís, que actualmente tengo entendido que es del 5%, y podría subirse hasta el 20%, subir un 1, 2, 3% más, solamente eso daría muchísimas plazas de trabajo en el agro, porque el etanol no solamente se saca de la caña, sino, aquí dijo, de la remolacha, de la papa, de la palma, etcétera. Esto, además de tener plazas, de ampliar las plazas de trabajo en el agro, esto aliviaría un buen porcentaje la compra de derivados, es decir, la salida de divisas del país. ¿Por qué no se toma esta idea que podría aliviar tanto la economía del país? Bueno, creo que en esta parte operativa, esa alternativa de poder contar con otros carburantes específicos que puedan reemplazar a las importaciones siempre ha sido una materia de mucho análisis, y básicamente por lo que usted menciona, ¿no es cierto? La cadena productiva, el sector agrícola, que pueden traer fuentes de trabajo nuevas, que pueden ayudar a que se desarrollen otras zonas rurales del país, pues siempre va a ser una alternativa. Tal vez ahí lo más importante es justo tener ese contacto con los diferentes equipos técnicos, tanto de Petroecuador como de otras partes de la cadena productiva o de la cadena que maneja el proceso de combustibles, para que ellos puedan identificar si la construcción de la política puede ser integral y hacia atrás, es decir, cuál es la cantidad que se podría ir absorbiendo de forma paulatina, y cómo esa cantidad pues termina generando una matriz de costos que a Petroecuador y al resto de la cadena pues les permita seguir operando. Siempre ha sido una alternativa muy interesante. Claro que el análisis ya recae mucho más en el punto de vista técnico operativo, y luego sí hacer un traslado hacia la evaluación financiera que siempre corresponde. Viceministro, muy buenos días. Óscar del Bruto le saluda. Yo le tengo un par de preguntas, pero no están relacionadas con el tema de subsidios. La primera es que hemos visto que varios funcionarios públicos se están quejando de los contratos colectivos que existen en varias empresas, ¿no? Y se argumenta, en empresas públicas, y se argumenta que varios de esos contratos colectivos no contaron con una autorización que por ley debía dar el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, la pregunta es si usted sabe si el Ministerio de Finanzas va a hacer algo al respecto, va a pedir la nulidad de estos contratos porque no se contó con con esa autorización. Esa sería una pregunta. Y la otra pregunta es con respecto a la paralización del oleoducto de crudos pesados, ¿no? Si usted nos podría decir más o menos cuánto dinero está perdiendo el Ecuador en estos momentos y qué se va a hacer, digamos, para reponer esa pérdida, o más bien ese lucro cesante, lo que se deja de ganar por la exportación de petróleo. Buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto en saludarle. Sobre la primera pregunta, el ente rector de las finanzas públicas tiene que pronunciarse de forma obligatoria en todos los procesos de contratación colectiva, de acuerdo a lo que está dispuesto en la ley. Han existido varios casos y creo que son muy importantes irlos detallando en cada una de las condiciones específicas, en los cuales el Ministerio de Finanzas no opinó de forma previa, y por tanto se hizo una coordinación con el Ministerio de Trabajo para poder seguir un canal específico de revisión
a las estructuras y a las definiciones legales que corresponden. Nos encontramos todavía en ese proceso y parte del esfuerzo de la función ejecutiva es justo garantizar el cumplimiento de la norma. Y desde ese punto de vista también en el proceso propio de cada una de las estructuras de las diferentes empresas hay trabajos por realizar todavía. Entonces el ministerio, tanto el de Finanzas como el de Trabajo, vienen impulsando esta dinámica de poder volver a tener un proceso regular y normalizado conforme a las estructuras que dispone la ley, y siempre acogiéndonos a los resultados que vengan también de las diferentes decisiones judiciales que en diferentes momentos en el tiempo han pasado. Entonces, sobre esto de los contratos, el ministerio seguirá haciendo un proceso permanente de evaluación, seguirá participando en las instancias que corresponde, y conforme se vayan generando las decisiones en cada una de las empresas que han tenido pues algunos inconvenientes que hemos revisado, se irá comunicando de forma progresiva los resultados de los trámites. Ahora, respecto a la segunda pregunta, que tiene que ver con las paras de bombeo en los oleoductos ecuatorianos, desde que existe este inconveniente de la erosión regresiva del río Coca, pues es más frecuente que este riesgo de paralización se presente de forma mucho más frecuente. Entonces, un punto importante del análisis, y esto es también previa coordinación con Petroecuador y con la empresa de transporte del OCP, es poder conversar y analizar exactamente cuál es el número de días posibles de la para, porque eso también puede de alguna manera generar un proceso de identificación si los pozos petroleros tienen que reducir su producción porque no tienen la línea de desfogue hacia los puertos de exportación, o si es un periodo más pequeño en el cual tal vez el ritmo de producción puede mantenerse, pueden ser una acumulación en los depósitos y tanques que tienen en las facilidades de cada pozo petrolero, y luego cuando el riesgo de para, cuando ya se restablezcan los procesos de bombeo, estén activados, pues simplemente hacer un transporte mucho más rápido y con mayor cantidad para poder reemplazar en el tiempo. Entonces, nosotros estamos coordinando acciones con Petroecuador para poder identificar esos valores de forma específica. Si las paras son menores a una semana, la verdad es que esto se traslada más a un proceso de flujos, es decir, se acumula petróleo que luego se puede desalojar de las áreas productivas y la exportación se realiza de forma posterior. Si se supera los 7 días, entonces sí ya entramos en un proceso específico de identificar los valores que no se podrían producir porque no se pueden desalojar del espacio. Todavía continuamos coordinando la gestión para conocer el número de días que estaríamos con este inconveniente. Fernando Aguayo lo saluda, señor viceministro. Lamentablemente hay que decir que históricamente petróleo que no se extrae, petróleo que no se recupera, nunca. Por otro lado, sabemos que ha caído en alrededor de 93,000 barriles la producción petrolera diaria, y estamos hablando de un precio del barril de $73 en estos momentos, así que golpea definitivamente al fisco nacional. Pero mi pregunta va en función de las necesidades que tienen ustedes para financiar, en definitiva, el manejo del país, 8,000 millones de dólares. Claro, hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 4,000 millones, 1,000 que ya fueron desembolsados, pero fueron para pagar deuda, esos 800 millones que prestó la corporación financiera. Entonces vemos que van a tener que recurrir a varios organismos. Ya se sabe que 500 al FLAR, igualmente a la corporación financiera nuevamente, para poder lograr esos 8,000 millones de dólares. Yo digo, ¿cómo podemos salir si tenemos tantas dificultades? Para el año 2025 está pidiendo prácticamente el Fondo Monetario que se dé una reforma tributaria, porque tienen que definitivamente estabilizar las cuentas públicas. Así que están en un grave problema, y a eso se suma todo esto de restar los ingresos posibles por petróleo. ¿Cómo lo van a hacer, señor viceministro? Bueno, en primer lugar, creo que es muy necesario mencionar lo que ya hemos trabajado, en el punto en el que nos encontramos ahora, las políticas activas para recuperar los ingresos del gobierno central, que mire que de alguna forma el poder garantizar que el gobierno tiene más capacidad para recibir ingresos también ayuda a la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados por el modelo de equidad territorial, y ayuda también a que el gobierno pueda continuar con los pagos
que se habían retrasado en periodos anteriores. Entonces, la condición de este momento en las finanzas públicas ya tiene un trabajo inicial respecto a los ingresos. Se han hecho mejoras en temas tributarios, se está proponiendo el proceso de los combustibles también para tener recursos específicos y sobre esa base tener ya un Estado que pueda tener mayor capacidad de generar ingresos para cumplir con sus obligaciones. Sobre ese análisis específico es que las entidades multilaterales en las cuales el Ecuador es miembro, pues han prestado su apoyo para ayudar a financiar el presupuesto del año 2024. Los principales son el Banco Mundial, el Fondo Latinoamericano de Reservas, la CAF, el BID, que nos han puesto muchos recursos disponibles para nosotros poder ejecutar financiamientos durante este ejercicio. Y claro, el siguiente año, el 2025, arranca sobre la base de que ya tendrá 12 meses completo de recaudaciones con estos procesos específicos de mejora de los ingresos del gobierno central. Entonces, es un año que arranca con condiciones diferentes, es un año que tiene retos también importantes, pero sobre todo ya le da al gobierno central una mayor capacidad de gestión de ingresos, y eso creo que es el punto de partida inicial. Claro que siempre y en todo ejercicio fiscal dependemos de cómo se cierra el año en diciembre para hacer las proyecciones del siguiente ejercicio. Y en todos los años, sin lugar a dudas, hay retos diferentes o importantes. Y parte de esos retos es poder garantizar que en los siguientes ejercicios fiscales la carga tributaria específica que se está generando para financiar el presupuesto se logre mantener de forma estable. Este creo que es uno de los principales retos para el año siguiente. Y en eso se trabajará para tener alternativas que se puedan plantear en el siguiente ejercicio presupuestario. Viceministro, una última pregunta por mi parte. El gobierno ha establecido el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní. Lo conforman este comité, lo lidera el Ministerio de Energía y Minas, pero también lo conforman Medio Ambiente, el MEF, el Ministerio de la Mujer y también Petroecuador. ¿Qué noticias nos puede dar usted con respecto de en cuánto se ha fijado será lo que el Estado dejará de percibir por cerrar el bloque 43? Primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿para cuándo está estipulado que se cierre el bloque y que por tanto esos recursos dejen de percibirse por parte del Estado? Con un dato no menor, que es cuánto están calculando ustedes va a costar el cierre del bloque 43, ya que se ha hablado de 500 millones, 300 millones, pero pues eso es lo que se ha especulado por parte de la opinión pública, pero quisiera saber por parte del Estado cuáles son los datos oficiales, cuánto va a costar cerrarlo, cuánto se va a dejar de percibir y cuándo. Ok, bueno, en primer lugar creo que hay que mencionar que el proceso de definición del ITT viene objeto de la consulta o referéndum del año anterior, en el cual, como resultado favorable de la votación, la Corte Constitucional dispuso que en el plazo de un año, es decir, hasta agosto, se hagan todos los procesos para poder salir de la operación petrolera en el campo específico. En el momento que se hicieron las primeras evaluaciones, el gobierno dejaría de producir cerca de entre 10 y 14 millones de barriles, y eso en un ejercicio neto, luego de descontar todos los costos y gastos, pues le implica una reducción de 600 a 700 millones de dólares de ingresos por año, que básicamente depende mucho del precio del petróleo, pero van a ser más o menos de esas magnitudes que se van a encontrar de aquí en adelante. Ahora, el comité que se creó a través de la función ejecutiva lo que hace es generar un sitio específico en el cual las diferentes agencias públicas que tienen gestión específica en el proceso de cierre, pues articulen las políticas específicas para garantizar el llegar a cumplimientos de cronogramas específicos. En este momento se está trabajando justo en la definición de los temas operativos. El salir de una área petrolera requiere de muchas actividades específicas que tienen que ser programadas. Por otra parte, la intervención del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos nos apoya muchísimo en la garantía de la relación que se tiene con las poblaciones no contactadas también, que era una parte muy importante de la revisión del proceso de la gestión petrolera en el campo del ITT, del Yasuní, que tiene bastante incidencia respecto a grupos humanos que hay un respeto muy específico sobre la capacidad y la forma en que ellos han decidido no tener contacto. Y sobre el punto específico de la progresión hacia adelante,
pues dependerá de este trabajo de esta comisión el que uno pueda ya determinar cuáles van a ser los plazos específicos en los cuales se comenzará a hacer ya el proceso de salida del campo petrolero como tal. Y sobre el costo, también hay que insistir que las primeras evaluaciones que había hecho Petroecuador sí mencionaban valores semejantes a 400, 500 millones, pero que dependerá de la forma en que se hagan los procesos operativos para que el costeo pueda ser ya una variable definitiva que se pueda confirmar con la sociedad. Señor viceministro, el drama del Ecuador es la pesada carga de la deuda, esta deuda que sigue creciendo. Hay ideas que son propuestas, y no solamente para el Ecuador, sino a nivel internacional, que los países que tienen esa carga pesada de la deuda puedan ser favorecidos por el Fondo Monetario Internacional, estos derechos especiales de giro que ya operaron en la pandemia. Al Ecuador, en la época del señor Guillermo Lasso, le cayó del cielo $1.000 millones, pero también por el año 2008, en la crisis internacional en Estados Unidos, Europa, igualmente el Fondo Monetario Internacional hizo esa emisión de estos derechos especiales de giro. ¿Sería posible en la actualidad un planteamiento ante el Fondo Monetario junto a otros países para que con este mecanismo se pueda aliviar la deuda, esta deuda a la que tenemos que servir, y que pues para el caso del Ecuador en deuda pública se habla de los $85.000 millones y ahora mismo ustedes tienen que estar buscando deuda interna con bonos del Estado que a la postre van hacia el IES, que es el comprador de bonos. Digo yo, es posible que ustedes tomen en consideración, porque lo que más pesa es la deuda. Y le pongo el ejemplo que ya se lo puse hace un momento. A ustedes les entregan $1.000 millones del Fondo Monetario Internacional, hay un desembolso inmediato tras el acuerdo, pero sirvió para pagar 800 millones del crédito puente que les dio la CAF. ¿Podrían crear ese programa y buscar la forma que a través de este mecanismo del Fondo Monetario ya por muchos años en una cuantía mayor puedan resolver el problema de la deuda? Muchas gracias por esa inquietud y ese detalle. En efecto, el Fondo Monetario Internacional, que es una suerte de gran cooperativa de todos los países que son miembros, más de 190 países miembros, tiene una estructura de poder garantizar que las transacciones internacionales puedan realizarse de manera adecuada. Y el proceso de la emisión de los derechos especiales de giro tiene esa vinculación, permitir que los sistemas internacionales de pago funcionen de forma adecuada. Ahora, en el año 2008 y en el año 2020, las propuestas internacionales de hacer asignaciones adicionales para entregar a los países y así apoyar a sus sistemas de pagos internacionales estuvieron enmarcadas en dos efectos bastante importantes: la crisis financiera internacional en 2008 y en 2020 los efectos de la pandemia. Entonces, parte del proceso que en su momento se llevó adelante tenía que ver justo con esa estructura específica de cómo a nivel internacional se necesitaban gestionar recursos frescos y nuevos para que los países puedan apoyarse y puedan sostener esta forma de interactuar en el comercio internacional. Y también de alguna manera permitir que los sistemas de financiamiento público tengan menos riesgos materializados por los eventos económicos a escala internacional. Entonces, ese es el antecedente. Ahora, la visión a futuro, y no solo de países que tienen cierto nivel de endeudamiento elevado, también ha generado una discusión importante en el Fondo Monetario respecto a no solo los derechos especiales de giro, sino a otras estructuras propias del financiamiento que tienen los multilaterales y cómo esas estructuras pueden adaptarse a realidades específicas de ciertos países para generar alivios en el proceso de la atención de su deuda externa principalmente. Entonces, hay muchas conversaciones, muchos foros, muchos grupos específicos que están trabajando a nivel internacional. El Ecuador forma parte de algunos de esos foros para plantear alternativas. Y claro, todo siempre está medido en el contexto de cómo de forma específica nosotros planteamos un requerimiento y cómo se adapta a las dinámicas internacionales. Entonces, sí hay iniciativas muy interesantes en las que el Ecuador está participando, no solo con el Fondo Monetario, sino también con el Banco Mundial, para estudiar la gestión de la deuda pública internacional. Entonces, sí hay espacios muy interesantes
las dinámicas tal vez no son tan prontas o tan rápidas. A veces los proyectos que generan una resolución en esos organismos demoran mucho, 2, 3 o 4 años en poder ser presentados, pero lo importante es que sí hay algunas alternativas que se están desplegando, justo con este objetivo de poder garantizar que las finanzas públicas en varios países que presentan particularidades puedan tener una identificación nueva y por tanto nuevos instrumentos para poder gestionarse. Bueno, gracias, agradecemos a Daniel Falconi, viceministro de Finanzas, por su comparecencia en estos micrófonos. Buenos días, señor viceministro. Buenos días. Muchas gracias, un buen día a todos.